Amigos entrañables, bienvenidos a una charla más con otro hispano maravilloso. Hoy, la doctora Yamilka Izquierdo. Yo vengo de familia obesa, con trastorno metabólico, de diabetes, de problemas de tiroides, de hipertensión arterial, problemas de cáncer, todos problemas metabólicos. Y su cerebro valioso. Pero así nace Cerebro Valioso, con la idea de mostrarle a las personas que había una manera diferente de alimentarse, de vivir, de proteger su cerebro y proteger su cuerpo de manera general. Porque la salud de nuestro cerebro y el manejo de enfermedades como el Alzheimer está en nuestras manos. Amigos entrañables. En Amigos Entrañables tenemos un compromiso de traer temas e hispanos maravillosos que nos inspiren, que traigan temas interesantes para nuestra comunidad. Y el tema que la doctora Yamilka Izquierdo, cubana, hispana, que ya nos irá a contar ella cómo llegó a este camino y a este tema en especial, para mí es muy importante. Doctora Yamilka Izquierdo. Te voy a decir Yamilka porque aquí somos todos amigos. Yamilka, bienvenida. Por favor, Carlos, un abrazo. De verdad que estoy súper contenta, súper agradecida de participar contigo en tu proyecto, que también súper merecido, porque dar a conocer personas latinas, bueno, porque estás hablando de migrantes, pero personas que tengan un proyecto de vida, un enfoque y que tengan algo diferente que contarle, bueno, pues es todo lo bueno posible, ¿verdad? Gracias. Yamilka, el tema que nos trae hoy, y vamos a empezar por ti. Tienes un tema maravilloso donde tú hablas de la importancia de cuidar nuestro cerebro, porque pues, consideras que no estamos condenados a padecer situaciones de demencia, Alzheimer, pero antes de eso, yo escuché tú tienes un canal de YouTube y tienes un website y haces workshops, pero yo escucho una historia personal, Yamilka, a ver si nos las comparte hoy. Tú dices que tú llegaste a este tema por experiencia personal. Cuéntanos qué pasó contigo y por qué, como eres doctora, yo lo sé, formada en La Habana, en Cuba, pero ¿cómo llegaste a este tema? Cuéntanos un poquito de ti y qué pasó en tu vida para irte cada vez enfocando más en este tema del cuidado de nuestro cerebro. Sí, mira, yo me formé en Cuba, yo soy médico familiar, mi especialidad. Tengo más de 20 años de graduada, de estar trabajando en comunidad. Estuve trabajando en países como Venezuela, como Brasil, por mucho tiempo en la comunidad. Y bueno, pues llegué a los Estados Unidos hace alrededor de 6 años. Mm. Y el llegar a los Estados Unidos fue un impacto, ¿verdad? Porque en esos países yo estuve trabajando como médico, pero ya llegar a los Estados Unidos como un inmigrante más, en calidad de inmigrante, ¿verdad? Y ponerme a hacer todo lo que tiene que hacer un inmigrante cuando llega a los Estados Unidos, pues fue realmente impactante Ujú. desde el punto de vista emocional. Yo traía mis problemas metabólicos porque yo vengo de familia obesa, con trastorno metabólico, de diabetes, de problemas de tiroides, de hipertensión arterial, problemas de cáncer, todos problemas metabólicos, con sobrepeso además. Y eso ya a mí me estaba afectando mi salud, pero el llegar a los Estados Unidos y enfrentarme a este estrés tan potente, ¿verdad? Pues hizo que mi cuerpo, también la alimentación aquí pues es un poco diferente, Mm.
Y todo fue un grupo de cosas, ¿verdad? Que me llevó a que mi cuerpo se quebrara. Yo comencé a presentar problemas médicos, problemas intestinales, problemas dermatológicos. Y yo ya tenía algunos problemas en relación a la memoria, la falta de enfoque y demás, pero lo achacaba a ser distraída, ¿verdad? Era la distraída del grupo. Tengo amigos bien cercanos que me apodaban como Azulita, la de Buscando a Nemo, la pececita esa de Buscando a Nemo, porque Se todo te se me iban las cosas. olvidaba, todo se me olvidaba y yo lo achacaba a que yo era así, ¿verdad? Pues entonces al ya presentar los problemas un poco más intensos, decido buscar información porque yo dije, algo está pasando con mi cuerpo, ¿verdad? Fui a ver a algunos médicos, me hice algunas pruebas, algunas invasivas, todas me dieron negativa y yo decidí que algo estaba mal y que tenía que encontrar la solución. Empiezo a leer, a investigar y una amiga me da a leer un libro que se llama Cerebro de Pan de David Perlmutter, que siempre lo pongo a colación porque hay un antes y un después en mi vida. Cuando yo leí ese libro, que el doctor es un neurólogo muy famoso en los Estados Unidos, que además es nutricionista y que trata el tema del Alzheimer también por una experiencia personal, por su padre y sus familiares cercanos haber tenido Alzheimer. Él trata todo el tema que tiene que ver con el cuidado del cerebro, la salud del cerebro y la alimentación. Y en ese libro él pone de manifiesto todos los síntomas que yo tenía. Y Ay, todos qué tenían que ver potente. con la Imagínate, alimentación. gracias por compartirnos esa historia tan personal, porque nuestros amigos que nos estén escuchando podrían pensar, wow, pero y Yamilka es doctora. Y así nos pasa, ¿no? Pero antes que doctora somos seres humanos y tú empezaste a detectar esto y tú misma empezaste a chequear, porque es que nos dicen, por ejemplo, que este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando uno empieza a presentar ciertas situaciones, a uno le pueden decir, bueno, es que hay en tu familia un historial, es que los genes. Y tú vienes porque he visto, y vamos a un poco más al punto de vista, donde tú dices, no estamos condenados, nosotros tenemos control y haciendo cambios, no tenemos por qué ir en esa dirección que supuestamente nuestro historial genético o familiar nos dicta. No estamos condenados, es lo más importante de esta charla, ¿no? Podemos tomar acción. Sí, podemos y debemos. Mira, Carlos, es sumamente importante esto que me acabas de decir, porque aún yo siendo doctora y como yo, hay muchísimas personas, hay muchos profesionales afuera que la información que tienen no es la correcta, no es la adecuada, y no es culpa de ellos hasta cierto punto, porque no enseñan nutrición en la escuela de medicina. Es muy poca la información que tiene un médico graduado más allá de la salud del cerebro. Entonces, es algo que es muy particular de cada uno, es información de formación de posgraduados y demás, si te gusta o si te encaminas por esa vertiente, ¿verdad? Si no, te quedas en la superficie de la información. Y por ejemplo, cuando yo estudié medicina hace 20 años atrás, se decía que el cerebro no evolucionaba, que nacíamos con una cantidad X de neuronas, que esas neuronas irremediablemente irían muriendo y que en determinado momento ese cerebro iba a padecer una demencia y que era parte del envejecimiento normal. Felizmente hoy sabemos que esto no es cierto. Hay un proceso normal de envejecimiento y hay un proceso patológico, enfermizo. La Ujú, enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente. ujú. Alrededor del 70% de la demencia que hay en el mundo es representada por la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad del cerebro y que se da por condiciones que lo dañan, que lo agreden. Más allá de la importancia que, no le estoy restando la importancia que pueda tener la información genética o la Mm. importancia que tienen, por ejemplo, la edad. Es un factor importante de riesgo. A más edad, por supuesto, llevas más tiempo agrediendo tu cerebro, ese cerebro lleva más tiempo exponiéndose a factores que lo enferman y por supuesto que esto va a condicionar que tú padezcas o no la enfermedad. Comparado con una persona joven, pero no es una cruz de Damocles encima de tu cabeza que porque tengas 70 años vas a padecer la demencia o porque en tu familia haya a una persona, que son dos cosas diferentes. El que tú tengas un familiar con Alzheimer, sea tu mamá o tu papá, no necesariamente tienes que tú tener el gen del Alzheimer. ¿Ya? Son dos Entiendo. cosas diferentes. En relación a los genes, hay muy poquito, el porciento es muy bajito de personas que tienen la enfermedad por los genes relacionados al Alzheimer. Hay más de uno, pero hay uno que es el más frecuente o el que más se conoce, que es el APOE4.
pero es muy poquita la cantidad de personas que desarrollan la enfermedad por los genes. El mayor por ciento, estamos hablando alrededor del 80% de responsabilidad lo tiene el estilo de vida. Oh, el estilo de vida. Agarremos esa palabrita porque evidentemente el mundo ha cambiado y muchas veces nos hemos cuestionado cuestiones como el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión. Y a veces es constante en nuestros países cuestionarnos si es el ambiente en los que estamos desarrollándonos, la manera como se producen las cosas, el consumo que ha aumentado, o si realmente existió siempre, sino que ahorita tiene más detección. Yamilka, tú como doctora, ¿tú qué crees? ¿Qué tanto son los cambios o realmente esto ha existido de toda la vida, sino que ahora se detecta médicamente más debido al conocimiento y a las pruebas que hay? ¿O esto de verdad ha cambiado dramáticamente en los últimos años? No, realmente ha habido un cambio dramático, ha habido una explosión. Cada 3 segundos, una persona es diagnosticada con Alzheimer en el mundo. Hoy existen alrededor de 40 millones y para el 2050 estamos hablando de 28 años más. Yo tengo 50 años, 28 años tendré 78 años, espero estar bien saludable y bien activa para esa época, Ujú. pero pudiera estar en un patrón de riesgo, ¿verdad? Porque 28 años más estamos hablando de que eso se puede triplicar. Entonces, realmente hay un gran problema de salud, porque siempre digo, el Alzheimer no es solamente un problema médico, también es un problema económico y es un problema social, porque cada persona con Alzheimer necesita un cuidador, esa persona no trabaja, esa persona está cuidando a esa persona y hay una implicación económica. El país también tiene una implicación económica por los costos de la medicación y demás. Entonces, esto es un problema que, por supuesto, el Alzheimer hace más de 100 años que se descubrió el primer caso. Casualmente fue en una mujer que tenía 50 años, no tenía 85, la mujer tenía 50 años, y a partir de ahí, pues se han ido viendo casos, ¿verdad? Pero el problema con el Alzheimer, como está tan relacionado al estilo de vida, ¿verdad? A los malos estilos de vida que tienen que ver mucho con la alimentación, el Ujú. 50% de responsabilidad lo tiene la alimentación, la mala alimentación que hay hace unos 20 años para acá, ¿verdad? A partir de toda la implementación de la llamada pirámide alimentaria, donde el consumo de carbohidratos está muy por encima de las necesidades básicas o de lo que se sugiere como adecuado, ¿verdad? Ha habido una explosión en enfermedades metabólicas como es el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, y estas son enfermedades que guardan una relación muy estrecha con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Yamil, a mí me gustan las historias en primera persona. Es decir, me gusta cuando uno puede hablar de las situaciones de los demás porque uno las ha vivido. Y esa historia tuya me habla mucho porque creo que de verdad puedes hablar en primera persona. Empezaste por ti misma. Ya sabemos qué estabas detectando. ¿Qué pasos empezaste a tomar y para reflejarnos en ti como un ejemplo, qué empezaste a detectar, qué cambios has hecho en tu vida en los últimos, cuándo fue que empezaste a hacer estos cambios y cómo se Hace ha notado? alrededor de 5 años que yo comencé a revertir todo el proceso. Como te decía, yo leí el libro, me vi reflejada y me di cuenta de lo que yo tenía, ¿verdad? Que la responsabilidad estaba en mi estilo de vida. Para que tengas una idea, a mí me enseñaron que los carbohidratos, los cereales, estos integrales, el trigo, yo lo comía todo integral, cereales integrales, galletas, panes, todo muy integral. Yo no comía grasa porque supuestamente la grasa no es buena, no es saludable. Me encanta ese punto porque es un mito que todo el tiempo han dicho que la grasa, pero hay que empezar a diferenciar que hay grasas de grasas, ¿no? Claro, claro. Yo comía cada 2 o 3 horas porque es lo que te dicen los nutricionistas. Y yo tenía un sobrepeso y no acababa de resolver mi sobrepeso. Entonces yo, al ver la información que había en ese libro, no solamente me leí ese libro, comencé a buscar información como una loca, a devorar toda la información de David Perlmutter, me leí todos sus libros, busqué información de Jason Fung, otros autores. Hay mucha información, sobre todo a nivel anglosajón, ¿verdad? Este mercado norteamericano tiene mucha información, hay muy poca información en español. Cuando yo empecé a buscar, no había tanta como hoy hay un poco más, ¿verdad?
me capacité, hice una certificación en los cuidados del cerebro. Yo soy Brain Health Coach con una clínica norteamericana, unas clínicas norteamericanas, y de ahí saqué toda la información, pero no me quedé ahí, y eso es lo más importante. Comencé a implementarlo. Hice cambios en mi vida, en mi estilo de vida, cambié mi alimentación. Implementé algo que se llama ayuno intermitente, que está hoy muy de moda, pero no es moda. El ayuno intermitente es milenario. El hombre ha ayunado a lo largo de la evolución, ¿verdad? Pero hoy se está retomando, gracias a Dios, se está retomando y tiene un efecto muy positivo en la salud metabólica. Yo tenía una resistencia a la insulina que no sabía, lo pude diagnosticar. Por exámenes médicos me pude diagnosticar mi resistencia a la insulina, era lo que no me dejaba perder peso y era el causante de todos mis problemas. Revertí la resistencia a la insulina con cambios en la alimentación, bajé todo el nivel de consumo de carbohidratos que yo tenía, elevé mi consumo de grasa saludable, comencé a implementar el ayuno intermitente y todo el proceso fue revirtiéndose. Eliminé el gluten, un alimento que hace demasiado daño al cerebro y también estaba afectándome porque el tipo de alimentos que yo consumía contenían gluten. Todos esos cambios, bueno, y otros muchos, pero bueno, esos cambios básicamente en la alimentación me ayudaron a Seguramente. revertir todo este proceso. Y yo Seguramente, dije, la gente tiene que saber esto, Carlos, porque hay sí. mucha desinformación. Y así nació Cerebro Valioso. En un inicio se llamaba Cerebro Valioso todo, todas mis redes sociales. Después alguien me sugirió que, bueno, pues ya cambiara a Yamilka Izquierdo y también, bueno, mi página web se sigue llamando Cerebro Valioso, pero así nace Cerebro Valioso con la idea de mostrarle a las personas que había una manera diferente de alimentarse, de vivir, de proteger su cerebro y proteger su cuerpo de manera general. Me gusta. Yo estoy seguro que con todo lo que acabas de mencionar, no debe haber una sola persona que no se haya identificado. Hablemos de esos factores, si me lo permites, rápidamente. Hablas del consumo de carbohidratos. Yo creo que a todos nos encanta el carbohidrato, no solamente que nos satisface, sino que es fácilmente consumible. Yo me declaro, yo soy colombiano y yo me declaro que necesito pan, necesito un cake, ¿no? Lo que llamamos un pastel, necesito galletitas. ¿Qué tan malo? Y vamos desmitificando. Los carbohidratos, buenos o malos? Hay buenos y malos. Ok. Hay buenos y malos, porque carbohidratos es un conjunto, ¿verdad? Están los cereales, que son carbohidratos, que son los conocidos, el trigo, el arroz, ¿verdad? La cebada, el centeno, que son carbohidratos, cereales, pero también los vegetales son carbohidratos y también las frutas son carbohidratos. Entonces, hay que eliminar o disminuir este tipo de carbohidratos, los cereales, sobre todo los refinados, pero Ujú. fíjate que yo comía cereales integrales y también hacen daño, porque también está en la proporción en que tú lo comas, y aumentar el consumo de los vegetales que son complejos, como son las verduras, sobre todo las verduras de hojas verdes, las crucíferas y las frutas que tienen un bajo contenido de azúcar. Esas son las que se deben comer. No es eliminar por completo el carbohidrato, es que eso que nos han enseñado, que el 70, 60, 70% de tu plato tiene que estar compuesto por cereales, pues eso no es cierto, eso no le hace bien al cuerpo, eso no le hace bien al metabolismo, para nada. Ok, lo necesitamos, pero tenemos que es invertir un poco y bajar perdón, disminuir el consumo de aquellos carbohidratos. Yo me declaro, por ejemplo, que en algún momento, y tú hablaste de cambios, obviamente pasa uno, es diferente tener 20 años, 30, 40 o 50, y hacia Total. mis 40, porque tú y yo estamos ahí generacionalmente hablando, también tengo 52 y también detecté un cambio grande después de los 40, donde ya no podía digerir y en este momento no puedo digerir. Me encanta el carbohidrato, lo necesito, me hace falta en la mañana, pero me daba cuenta que me comía 2 panes en la mañana, el pastel del almuerzo, el pastelito a la hora del café al mediodía y antes de acostarme algún también, porque es muy fácil, ¿no? Echar y recurrir al carbohidrato. Eh, los carbohidratos, hoy por hoy he bajado al consumo del gluten. Hablemos del gluten. ¿Es un mito o realmente todos? Porque hoy por hoy hay una tendencia a encontrar en todos los supermercados productos con gluten free, libre de gluten. Sí, mira, el gluten es un conjunto de proteínas
Y siempre ha existido, porque la gente dice, ¿y por qué ahora el problema del gluten si trigo ha habido siempre? El gluten está en el trigo, en la cebada y en el centeno. El Ujú, problema es que el trigo que se produce hoy no es el trigo de hace 100 años, ¿verdad? Ni ujú. hace años atrás. La agricultura ha evolucionado mucho, la población ha crecido y estos procesos se han acortado. El proceso del trigo de producción de alimentos con base en trigo se acorta mucho, se industrializó y no le da tiempo a que ese gluten se fermente, ¿verdad? Que ese alimento se fermente. Las enzimas que logran destruir al gluten pues no lo hacen de manera completa porque no tienen ese proceso de fermentación. Por ejemplo, el pan de masa madre es un pan que se prepara artesanalmente, al cual se le da el tiempo de que crezca, de que fermente y demás, y hace mucho menos daño que este pan industrializado, pero no es el que se consume por la mayoría de las personas. Entonces, desde el punto de vista intestinal, ¿verdad? Hay una sensibilidad en algunas personas, hay una deficiencia, hay una intolerancia al gluten, que es la enfermedad celíaca. Pero eso es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿ya? Esos son los que no pueden para nada comer alimentos que contengan gluten. Ahora, hay un gran porcentaje de la población que no está diagnosticada, pero que tiene algunos síntomas de sensibilidad al gluten. No llegas a ser intolerante, pero sí hay algunos síntomas que te dan a ti en la medida de que eso te está haciendo daño, pero como las personas no lo conocen, pues no le dan importancia. Y son esas personas que se distienden, que se inflaman. Yo, por ejemplo, tenía mucha distensión abdominal, yo tenía flatulencia, era bien molesto, ya llegó un proceso incómodo porque muchas veces no lo podía ni aguantar y era bien feo la cosa. Yo tenía lesiones dermatológicas en la piel a consecuencia del consumo del gluten, eran unas reacciones alérgicas que me daban. O sea, hay una Ahí, serie de síntomas muy particulares en cada una de las personas, no todo el mundo presenta lo mismo. sí, Hay quien presenta como unos granitos, unos rash, ¿verdad? sí. Pero que tienen que ver con la sensibilidad al gluten. Y desde el punto de vista en el cerebro, el doctor David Perlmutter en su libro dice que desde el punto de vista digestivo hay un por ciento de personas que son sensibles y se quedan ahí, pero desde el punto de vista cerebral, la mayoría, por no decir que todo el mundo, reacciona al gluten de manera negativa. Hay imágenes donde se ve el nivel de inflamación en personas, por ejemplo, con migrañas crónicas, que se le ha hecho imágenes de espectrometría, de tomografía, y se ha podido ver el nivel de inflamación que el gluten produce. Es bien evidente. Entonces, desde el punto de vista de la salud del cerebro, no deberíamos consumir alimentos con gluten porque daña la salud del cerebro. Y a largo plazo, pues, aunque tú no seas intolerante al gluten, si consumes de manera reiterada alimentos y todo tiene gluten, hasta los productos de la piel pueden tener gluten. Hay cremas que tienen gluten, champú que tienen gluten, además de los alimentos, todos los alimentos procesados, casi todos tienen gluten, ¿verdad? Porque es lo que le da la elasticidad, la viscosidad al alimento, todas esas cremas, todas esas salsas que se producen, que se comercializan, pues casi todas tienen gluten. Y cuando tú estás expuesto o exponiendo tu intestino a esa agresión todo el tiempo, causas inflamación en el intestino. Y a largo plazo puede aparecer el intestino, el líquen que se dice, que el goteo, que una permeabilidad en el intestino que por supuesto causa daño a las bacterias y también al cerebro en consecuencia. Mi hermana, por ejemplo, empezó a presentar una alergia que ella no se dio cuenta alrededor de la cara. Ella se dio cuenta fue por fotos y dijo, ah, ¿por qué me veo rojo acá? Por ejemplo, hay personas, mi sobrino menor empezó a presentar problemas en la dermis. Y bueno, mi hermana tuvo que empezar a hacer cambios. Hoy por hoy hay ese tipo de cambios en nuestros países. En California, donde estoy, ellos tienen una tendencia a consumir orgánico. Creo que esta nueva Qué tendencia bueno. se está propagando, pero qué lástima. Y pienso que muchas personas lo padecen a veces, su piel con rosácea, problemas del cabello, dermatitis, y me parece que se hace. Antes de pasar a otro de los factores, ¿qué productos podríamos consumir? Yo, por ejemplo, hoy estoy consumiendo mucho algo que usted como cubana, digo usted porque en Colombia utilizamos el usted, Yamilka,
pero digo, como cubana y colombiano, consumo yuca, porque considero que es uno de los que tienen gluten free Sí. y me encanta, forma parte de nuestra cultura y siento que, y tenemos en Colombia unos panes a base de yuca y siento que me cae muy bien y me hace más provecho que el regular trigo Sí, sí, refinado. la yuca no tiene gluten, la yuca hacen harina de tapioca, Ajá. que es un tipo de yuca, y con eso los alimentos que dicen gluten free, pues generalmente son o de harina de arroz o de harina de tapioca. Hacen una mezcla y bueno, pues sí, no son libres de gluten porque el gluten está en los cereales, en el trigo, en la cebada y en el centeno. Eso, ese arroz que te venden como libre de gluten, bueno, pues el arroz no tiene gluten. Pero sí, cuando tú eliminas estos alimentos y consumes de otro tipo, pues por supuesto tienes el beneficio de no tener el gluten. Pero ojo, porque si estás teniendo un problema metabólico en relación a la resistencia a la insulina, o si Ujú. tienes, no es tu caso, ¿verdad? No es tu caso, o sea que tú puedes comer un alimento más que otro de este tipo de productos libres de gluten, pero elaborado con este tipo de harina. Pero si tienes una resistencia a la insulina y entonces te excedes en el consumo de este tipo de alimentos, pues ahí, porque lo que hay que bajar son los niveles de carbohidratos y al final es un carbohidrato. Pienso Pero sí, por supuesto que es mejor que el otro porque no tiene gluten. Claro, pienso que tenemos que, como me empezó, en mi caso, tuve que ser muy consciente de cuánto carbohidrato estaba consumiendo. Creo que el número, no es satanizar el carbohidrato, pero la cantidad y en el mundo actual se consiguen productos que antes tradicionalmente no se consumían tanto porque eran para épocas especiales. La industrialización ha hecho que los consigamos de fácil acceso. Un pan como, por ejemplo, que nos encanta a todos, que es el croissant, porque es sabe a mantequilla y es un pan fácil de consumir, nos podemos, antes era únicamente hecho y elaborado para ocasiones especiales y era básicamente en Francia se comían los domingos. Hoy por hoy encontramos croissant. Hoy por hoy la gente creo que hemos cambiado hábitos, Yamilka, como mi cultura, en nuestra cultura hispana se consumen las frutas, que es, vivimos en áreas tropicales, pero hoy por hoy hemos cambiado eso porque a la hora al final de la comida estamos consumiendo un postre. Eso me da entrada para hablar del azúcar. Eres cubana y para mí los cubanos no tienen sangre, ustedes tienen caña de azúcar. ¿Cómo le has hecho tú con el azúcar? Mira, súper, súper difícil en un inicio. Yo, como tú decías, que yo tenía una adicción al pan. Y es importante a la hora de uno hablar, porque constantemente nos estamos hablando y le estamos mandando información al cerebro. Entonces, cuando decimos, como decía yo, es que yo no puedo dejar el pan, yo soy adicta al pan y a la pizza y a la galleta, imagínate, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, las personas que dicen, es que yo no puedo dejar el dulce, es que yo no puedo dejar el refresco, yo soy adicta. Entonces hay que cambiar un poco la conversación. Es un poco complicado, puede resultar un poco complicado al inicio, pero se logra. Cuando tú eliminas, comienzas a eliminar alimentos que contengan azúcar añadida, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por eliminar el azúcar que se le añade al alimento. ¿Ya? Por ejemplo, ese azúcar, ese alimento procesado tiene mucha azúcar añadida. Y si vas a elaborar, yo por ejemplo hago mis propios panes y los hago con boniato. Yo hago budines de boniato y ese boniato le da el sabor, la batata dulce, ¿verdad? Le Uh da ese sabor, ese toque dulce. Utilizo las pasas secas, las uvas secas, los dátiles para endulzar ese tipo de preparación. Entonces hay que empezar por ahí, por eliminar el alimento procesado, porque el alimento procesado tiene demasiada azúcar añadida y tiene muchas veces algo que se llama jarabe de maíz alto en fructuosa, que eso es lo peor que las personas pueden consumir y está mucho en las bebidas, en algunas bebidas, jugo, en sodas y demás, y en alimentos procesados. Ese tipo de alimento no te deja vencer la adicción. No te deja porque está, yo le digo a las personas con las que trabajo que ese tipo de alimento está diseñado, está elaborado para crear adicción, para que tú no puedas parar. ¿No has oído el eslogan de las papitas light? A que no puedes dejar, a comerte nada más que una o a que no puedes dejar de comerte de una, algo así. O sea, ese tipo de alimento está diseñado para que tú estés constantemente comiendo, porque el carbohidrato se metaboliza muy rápido, eleva los niveles de glucosa en sangre, eleva la insulina
insulina y una vez te lo baja. Y cuando te lo baja, tú sientes hambre. Por eso a la hora o a las 2 horas tienes que volver a comer otra vez. Te comes un dulce y a las 2 horas tienes que volver a comer porque sientes esa ansiedad, ese craving, ¿verdad? Por comer dulce. Entonces hay que empezar a modificar, quitar alimentos procesados e introducir alimentos enteros. El alimento normal que consumían nuestras abuelas, ¿verdad? La yuca, pero la yuca entera, un pedazo de yuca, o comerte un pedazo de boniato, o comerte la carne, las proteínas. El consumo de proteína ha disminuido mucho, ¿verdad? Y la proteína da un nivel de saciedad importante. Las grasas saludables, el aguacate. Yo era de las que decía que no me gustaba el aguacate, que era muy grasoso y que yo no iba a comer aguacate. Yo no comía huevo. Yo no comía huevo porque cuando yo me hice médico decían que el huevo, que había que comer un huevo a la semana. Era Empezaron, lo que se sugería. me acuerdo que hacia finales de los 80 empezaron a satanizarlo, hablarnos de que subía el colesterol y parece que eso ya está revaluado, ¿no? La responsabilidad del colesterol alto en sangre depende de lo que produzca tu hígado. El 80% de tu colesterol en sangre lo produce tu hígado, más allá de lo que tú consumes. Si tú no consumes alimentos con colesterol, tu hígado va a producir colesterol porque es una sustancia vital. Lo que hace que el colesterol sea malo o que se dañe y Ujú. provoque enfermedades en tu cuerpo es el consumo desmedido de azúcar y de carbohidratos porque crea niveles de inflamación en tu cuerpo que oxidan ese colesterol. Y ese colesterol oxidado sí hace daño. Entonces, no es que tú puedas comer sin medida, ¿verdad? Es todo normal, es comer alimentos que puedan tener colesterol, pero como los huevos, por ejemplo, pero si tu alimentación no tiene que ver con el azúcar, o sea, no está basada en carbohidratos, no está basada en el azúcar, que es una alimentación inflamatoria, tú puedes comer alimentos que contengan este tipo de elementos como el colesterol. Si están disfrutando de esta conversación, espero nos regalen un like y ojalá su suscripción para poder seguir trayendo más charlas como estas. Amigos entrañables, gracias. Colesterol. Antes de hablar de las grasas, porque me encantaría hablar también de las grasas y ese cambio con el que está mirando las grasas actualmente. Antes de eso, azúcar, ya para decirle adiós al azúcar en la lista. Ningún tipo de azúcar, es que hoy hay stevia, hoy por hoy hay la azúcar morena, entonces uno tiende a creer que es menos, que es más natural, la azúcar, ¿no? Sin procesar. Tenemos en nuestros países tenemos de la caña de azúcar, siendo tú cubana y que se produce, por ejemplo, nosotros le llamamos a la panela, raspadura, piloncillo, le llaman los mexicanos. Dinos si alguna de esas es aceptable, Alguna, por porque no, favor, eso está alguna. como metido en nuestra cultura. No, azúcar es azúcar, venga de donde venga y hace daño, igual. El problema del azúcar es el consumo de azúcar, porque si tú no comieras alimentos que contienen azúcar y de vez en cuando te echaras una cucharadita de azúcar en el café, pues no importará tanto, pero es que todo tiene azúcar, todo es azúcar y todo te eleva los niveles de glucosa en sangre. Entonces, azúcar es azúcar de donde venga. Ahora, la stevia natural es una hoja, es un endulzante natural que no es azúcar y que no provoca desde el punto de vista metabólico todos los problemas que provoca el azúcar. Hay otro muy bueno, mejor que el stevia incluso, que se llama fruta del monje. Sí. Es una frutilla así pequeña que se procesa y se hace un polvo carmelita. ¿Por qué lo digo? Porque si lo ves blanco, está ligado con eritritol, que es un endulzante que no es tan bueno como porque es más barato. La fruta del monje es un poco más caro y entonces lo ligan con eritritol, que es un alcohol de caña y ese puede causar a largo plazo daño a nivel del intestino. Entonces, esos dos endulzantes se pudiera utilizar. Yo de vez en cuando los utilizo, si no uso, por ejemplo, dátiles o uvas pasas, o por ejemplo, yo uso una banana a veces para hacer un pudín y ese es el nivel de dulzor que le doy a las preparaciones que hago. Hay otros estudios que hablan de la miel. La miel también en algún momento se dijo que hacía igual el mismo daño que el azúcar. Ahora se está retomando un poco, Mm. como que en un consumo moderado, pues puede tener algún que otro beneficio, por lo tanto no hace tanto daño como el azúcar, pero de manera general todos los azúcares hacen daño. La relación de azúcar y daño al cerebro es tal
que el Alzheimer ha sido llamado la diabetes tipo 3, porque se ha visto que el 60% de las personas con Alzheimer tienen o diabetes o resistencia a la insulina. O sea que hay una estrecha relación entre el consumo desmedido de azúcar, de carbohidratos, resistencia a la insulina y Alzheimer. Realmente es un problema porque el azúcar hace daño a las proteínas que están en el cerebro, entre otras cosas. Yo creo que ahí la palabra sería moderación. Es que creo que le hemos aumentado en general a todos los azúcares y los azúcares no refinados. Hablemos de las grasas, otras que se satanizaron y un momento que creo hubo una exageración y alguna vez escuché, porque ya recientemente se están admirando las grasas de otra manera, pero ahora hay una tendencia, por ejemplo, a seguir la dieta mediterránea, donde se consume mucha aceite de oliva. Y alguien me dijo, ay, alguien estuvo en Europa recientemente y mi amiga Mariana Consolos estuvo en Europa y me dijo, ay, pero no sé, Carlos, qué pasa, que actualmente a todo le agregan aceite de oliva. Y le dije yo, no, pero es que es buena. Me dijo, sí, pero que es demasiada. Pero tengo entendido que el cerebro, que el alimento real del cerebro es las grasas. ¿Qué nos puedes Sí. decir de eso, Yamilka? Sí, el cerebro es un órgano grasoso, es el órgano más grasoso que tenemos. Si le quitas el líquido, el agua, el resto del peso del cerebro es grasa. Y de estas grasas hay alrededor de un 90% que es DHA. El DHA es un tipo de omega 3 que está en los pescados y en los mariscos y en algunas algas marinas. Y es necesario, es vital para la estructura del cerebro y para la comunicación. Si el cerebro no tiene grasa, pues el funcionamiento va a estar disminuido y tienen una estrecha relación con el deterioro cognitivo que antecede a todo este proceso de Alzheimer. Entonces, las grasas son vitales, ya tú lo decías, en algún momento fue satanizada el consumo de grasa, yo no consumía grasas para nada y el aceite de oliva es de los mejores que puedes utilizar a la hora de pensar en grasas saludables para tu cerebro. El aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y le hace mucho bien. Por eso la dieta mediterránea es tan buena, porque ellos consumen muchos vegetales, algunas Olivas, frutas, aceitunas. hay frutos secos, que es otra fuente de grasas muy buenas para el cerebro. Es otro tipo de omega 3, pero también es bueno para el cerebro. Los pescados grasos, los pescados de aguas profundas, salmón, caballa, arenque, la anchoa, la ostra, los Mm, mariscos de manera general tienen este DHA que es tan vital para el cerebro. Los pescados pequeños, sobre todo porque se comen las algas, y estas algas son una gran fuente de nutrientes, sí. DHA. Ok. Esos son vamos a pasar ahí porque creo que hay unos factores y gracias por decir que al hacer esos cambios de verdad no estamos condenados, pero Yamilka, hay casos de casos y yo te voy a contar un caso de una tía que yo tengo en Colombia que para mí ella rompe todos los esquemas porque ya vamos a hablar de otros factores que cuentan en el cerebro. Mi tía consume azúcar porque ella consume chocolates, guarda chocolates en los bolsillos, le regala a la gente dulces, chocolates. El azúcar yo no le veo, ya tiene 88 años y no le veo rebaja en el consumo de azúcar. Yo sé que no es lo ideal. Come ciertas cosas, no es muy amiga porque recuerda que las generaciones anteriores no consumían muchos vegetales, ahora es que hay una tendencia a que todos estamos consumiendo vegetales, pero siento que hay un factor, nos hemos reunido en familia y a veces decimos, ¿cuál es el factor de la tía? Hablemos, una cosa es la comida y otra parte el elemento emocional, el estrés, el contacto. Mi tía es sumamente, ya tiene 88 años, casi 89, permanece, su mente está lúcida, pero creemos, y hablemos de este factor, creemos que es la parte emocional, tiene amigos, habla todos los días, está en contacto y nunca le hemos escuchado a mi tía hablar, estoy deprimida. Creo que ella no conoce esa palabra en su vocabulario. Háblanos de esta parte que yo creo que juega también mucho en la salud de nuestro cerebro, la parte emocional y lo conectado que estemos con nuestro alrededor.
Importantísimo. El sentido de conexión es vital para tener un cerebro sano, un cerebro activo y un cerebro saludable. Se ha perdido mucho, sobre todo en esta época de pandemia, el sentido de conexión, ¿verdad? Las personas tienen mucho miedo, las personas están estresadas todo el tiempo. El estrés eleva una hormona que se llama cortisol y el cortisol es tóxico para el cerebro, destruye neuronas. Y la sociedad moderna está todo el tiempo estresado. El estrés es un mecanismo bueno, un mecanismo de defensa que todos tenemos y que gracias a Dios que lo tenemos porque nos permite reaccionar a determinados agresores, ¿verdad? Pero cuando todo el tiempo estás estresado, todo el tiempo tus niveles de cortisol y de otras hormonas que están relacionadas con el estrés están elevadas y esto le está haciendo mucho daño, está provocando inflamación al cerebro. Esto es un elemento importante. Y lo otro es lo que tú estabas diciendo, ese sentido de conexión, ese sentido Ah, de sociedad, ¿verdad? Que mucho hemos perdido, que se vivía antiguamente, pues le hace mucho bien al cerebro, le hace demasiado bien y es algo que debemos rescatar. sí, yo soy educador y veo también la importancia hasta de los chicos, hablando de la pandemia, que venimos de un momento muy difícil de pandemia, de aislamiento, donde quedó confirmado que somos seres sociales. A veces nos quisiéramos alejar, pero pienso que una conexión, las amistades, la familia en la sociedad nueva que hay, cada vez estamos como más aislados y dejando de mantener esos contactos, que me parece muy importante el desarrollo del vocabulario. Miran, yo tengo mis estudiantes la nueva generación que es a través de esto y me preocupa porque cuando nos comunicamos tenemos que buscar palabras, tenemos que hacer conexiones, expresar nuestras emociones y muchas veces, ¿cómo dormimos mejor? Cuando damos un abrazo, cuando estamos con nuestra pareja o cuando dormimos, cuando una madre duerme con su bebé, las dos creo que duermen mejor. Creo que hay un... El contacto físico, incluido el abrazo, las caricias, los besos o el contacto de abrazar a una persona querida, eleva la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del bienestar, de la paz, de la calma, del amor, de la tranquilidad. Todo lo que eleva la oxitocina disminuye el cortisol. Por eso nos hace sentir también y por eso es tan beneficioso para el cerebro. Hay un elemento que obviamente está presente y se nos recalca muchísimo actualmente y es ejercicio mínimo, un ejercicio mínimo porque estamos diseñados, el ser humano ha sido diseñado para moverse, estar en constante, eh, para ejercitarse, estamos diseñados para cargar, pero el mundo actual lleno de comodidades y confort y estar al frente de una computadora nos está llevando en otra dirección. Hablemos de ese elemento físico, de movernos, todo lo que se mueve, la sangre, el oxígeno. El ejercicio es vital para el cerebro. Yo siempre le digo a las personas, si vas a hacer dos cosas por tu cerebro, cambia la alimentación y muévete, por favor. Lo demás, claro que es importante, pero lo demás, si esto está garantizado, pues tiene una importancia menor. Mira, el ejercicio es vital para el cerebro, vital por muchos aspectos. El ejercicio hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Aumentan sustancias químicas que dilatan los vasos sanguíneos y eso hace que llegue más sangre al cerebro. Con la cantidad de sangre suficiente, el cerebro tiene, además de oxígeno, tiene nutrientes y esto desarrolla, favorece el cerebro. Entonces, el sedentarismo, al contrario, debilita los vasos sanguíneos y este efecto se pierde. Además, estimula la producción de nuevas neuronas. Tú puedes tener nuevas neuronas en tu cerebro hasta el final de tu vida. El cerebro constantemente está cambiando, eso se llama neurogénesis y neuroplasticidad. Es un efecto que se logra a través del ejercicio físico. El ayuno intermitente también y la alimentación adecuada, pero el ejercicio es vital. Aumenta proteínas en el cerebro que garantizan este proceso. Entonces, es vital. Las personas no tienen ese hábito del ejercicio, se ha perdido la práctica del ejercicio físico y cada vez vemos más jóvenes sedentarios, incluso en la obesidad tipo 2, en la diabetes tipo 2, que se decía en un momento que era la diabetes del adulto, hoy se le ha quitado ese nombre porque ya cada vez hay más chicos, más jóvenes y más niños incluso en este modo de vida sedentario y obeso que lo llevan a la diabetes tipo 2. Entonces, para nada, hay que cambiar ese estilo de vida, hay que mover el cuerpo. El mejor ejercicio para el cerebro, desde el punto de vista de todos estos beneficios, es el ejercicio aeróbico. Ya sea montar bicicleta, nadar,
caminar, pero si vas a caminar tienes que hacerlo un paso acelerado, como que llegues tarde, ¿verdad? El ejercicio Ok. enérgico. Hay estudios, hay diferentes estudios que dicen que cuando llevas un año haciendo un ejercicio de manera constante todos los días, entre 30 y 45 minutos, y a una intensidad adecuada, logras revertir hasta 10 años de envejecimiento de tu cerebro. Entonces, fíjate lo importante que es que las personas comiencen a moverse. Siempre con protección, si se va a montar bicicleta, pues usar el casco, porque los traumas en el cerebro también pueden causar un daño importante. El doctor Eyman, el psiquiatra con el que yo hice la certificación, dice que el mejor ejercicio que él recomienda es el tenis de mesa, porque es un ejercicio de coordinación. Además de todo el esfuerzo aeróbico que tú vas a tener, pues también es un ejercicio de coordinación súper importante para el cerebro y bailar. A ti A nosotros, bailar es un buen ejercicio claro, nosotros para que el somos cerebro. hispanos, creo, me encantó ese elemento, porque simplemente para nosotros los hispanos y dirigidos a la comunidad hispana, bailar para nosotros puede resultar no solamente una manera de hacer ejercicio, sino también de liberar estrés y emociones. Ese Sí, elemento. yo siempre le digo a las personas, mira, elige lo que te gusta, porque no puedes mantener un hábito si no te gusta hacerlo. Pues entonces elige uno que te gusta para que lo disfrutes, ¿verdad? Y pueda ser sistemático, porque de nada te vale caminar hoy 2 millas y mañana no lo vas a hacer. Entonces debes mantener la frecuencia, debes mantener la intensidad para que el ejercicio tenga su beneficio. Y lo otro es que lo unas a un hábito que disfrutes. Por ejemplo, yo me pongo mis audífonos, salgo a correr todos los días a las 5:30 de la mañana oyendo un audiolibro. Y así el beneficio es doble porque también estoy aprendiendo. Integrarlo implica muchas cosas, lo estamos hablando, he visto tus redes sociales, las vamos a poner acá porque estoy seguro, este tema genera mucho interés y la comunidad hispana debe aprender también que no estamos condenados, que podemos tomar control. Hablemos de este proyecto porque eres inmigrante y acá nos podemos relacionar muchísimo. Ya quiero hablar un poco más eh, de tus cambios, de ¿cómo llegaste a este tema? Háblanos como hispana, como inmigrante y qué es lo que ofreces, porque entenderás que hacer estos cambios de vida a veces se dicen fácil y veo que estás haciendo un gran trabajo difundiendo el tema a través de tus redes sociales. He visto YouTube, tu Instagram, que ya está saliendo aquí abajo para que te sigan, pero a veces simplemente sabemos lo que hay que hacer, pero a veces no es fácil integrarlo o hacerlo solo. Cuéntanos un poco de lo que has hecho y en lo que nos puedes acompañar. Mira, yo convertí esto en mi pasión en una forma de vida, ¿verdad? Yo realmente estoy apasionada con lo que hago, lo disfruto al máximo porque sé que las personas necesitan oír este mensaje. Mi mensaje puede llegar a millones y va a llegar a millones si lo hacemos de esta manera, si nos comprometemos todos en la divulgación. Porque fíjate, un elemento importante, yo en mis redes sociales le hablo a todo el mundo, pero mi mensaje siempre va dirigido a la mujer. ¿Por qué? Porque somos las mujeres latinas las que tenemos el doble de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Ser latino ya te convierte en un riesgo en relación a los blancos, los latinos. Y ser mujer tienes el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Entonces, fíjate lo importante de esto. Aun cuando en mis redes sociales me siguen muchos hombres y yo, bueno, de manera general, le hablo a las personas que quieren cuidar su cerebro, pero siempre tengo una intención con la mujer, porque la mujer siempre ha sido la que se ha descuidado más, siente culpable cuando se hace un alimento saludable, porque se lo quiere dar al hijo, porque se lo quiere dar al marido o al padre y a la madre que están viejitos, y se siente culpable cuando determina una hora para su autocuidado, para su ejercicio, para su meditación, que es tan importante para la salud del cerebro. Entonces, este tipo de mensajes, este tipo de programas, súper importante. Así que estoy doblemente agradecida contigo, de verdad, porque permite que yo logre mi objetivo, que es llegar a muchas más personas, que mi mensaje llegue a muchas más personas, porque tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino. No estamos destinados, estamos programados. Nos han condicionado, hemos aprendido todos estos malos hábitos y todas estas malas costumbres que nos han llevado a la situación en que estamos hoy en día.
¿En cuánto tiempo se puede empezar a ver cambios en la medida que una persona empieza a adaptarse y cambiar esto, el azúcar, lo que se consume, lo que se hace? ¿En cuánto uno puede empezar a ver una mejoría? Y lo digo porque por experiencia propia tú dijiste, empezaste a sentir que se te iban las cosas, sobrepeso, alergias, el estrés. ¿Cuánto normalmente se tarda en ver un cambio? Depende mucho en las condiciones en que tú comiences. Si estamos hablando de, por ejemplo, un deterioro cognitivo, que es un proceso previo a todo el daño que pasa ya en la demencia, pues aquí es el mejor momento para revertir. Depende mucho en las condiciones en que estás, depende mucho de todo lo que hagas, si haces todo lo que tienes que hacer, pero aunque hagas un cambio, aunque hagas dos, que comiences, no importa en el momento en que te encuentres, comenzar es lo importante y mantenerlo, pero puedes ver cambios alrededor de los 4 o 5 meses, ya puedes comenzar a ver, puede haber una reversión de un estado metabólico, puedes comenzar a ver que estás perdiendo peso y eso mejora mucho tu condición desde el punto de vista mental. O sea que puedes comenzar a ver los cambios de manera inmediata, porque a mí, por ejemplo, las lesiones en la piel, apenas eliminé los alimentos con gluten, se me fueron, ¿entiendes? Depende mucho de cómo tú estés, en qué condiciones llegues y qué intensidad le pongas al cambio, qué disciplina le pongas al cambio, pero sí vas a ver los cambios una vez que los comiences a hacer. Muchas personas, porque cada caso es individual y seguro que este tema genera muchas preguntas y muchas consultas. Yamilka, pregunto, aparte de que tienes tus redes sociales, ¿tomas consulta personal? ¿A este momento estás haciendo consulta personal o estás recibiendo grupo? O si lo pregunto por si alguien, porque yo sé que te van a escuchar y este tema siempre genera gran interés. Sí. ¿Atiendes grupos grandes, individuales? Sí, yo estoy capacitada porque yo tengo una certificación como Brain Health Coach por una clínica norteamericana, entonces estoy capacitada para asesorías, mentorías, lo hago de forma personalizada con la persona, con una persona o lo hago de manera grupal, también tengo mis programas, tengo mis talleres, que ahora estoy promoviendo un workshop que está en mi página web cerebrovalioso.com, ahí estamos promoviendo este workshop, la idea es que las personas puedan identificar cuáles son los factores que están dañando su cerebro, enfermando su cerebro y que tengan herramientas básicas para comenzar a revertirlo, para de una vez ya comenzar a revertirlo. Bueno, pues yo por eso pregunto, porque sé que cada persona es un caso muy individual. Mis factores no serán los factores de mi amigo. Así que yo te agradezco muchísimo esta charla porque yo quiero ponerle luz a temas tan importantes como estos, que se consigue mucho en inglés. Pero creo que ya no solamente en mi comunidad hispana en Estados Unidos, tú y yo que vivimos en Estados Unidos, sino en el mundo entero me interesa mucho la difusión de este tipo de temas en nuestro idioma, en nuestro bonito español. Sí, perfecto. Como te decía, en inglés se consigue mucha información, pero en español hay muy poca. Así que la divulgación es vital. Muchas Muchísimas gracias, de gracias. verdad estoy muy contenta por haber participado contigo. No, yo a ti por ayudarme, es una ayuda mutua porque tenemos sentido y conciencia de nuestra comunidad. Estoy dejando todas tus redes sociales aquí abajo mientras nos escuchan. Ha sido muy interesante ponerle el punto en diferentes, pero yo sé que cada persona es individual, así que les invito a que se comuniquen contigo también, porque no todos tienes un manejo. Te felicito como comunicadora. No solamente sé que eres doctora, tienes una gran facilidad de palabras y de poner estos conceptos muy al alcance de todo el mundo, que es realmente lo difícil en otro tipo de médicos. Sí, es complicado a veces entender la terminología médica. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás viviendo actualmente? Puedo preguntar porque yo estoy en Sí. California y la doctora Yamilka Izquierdo, ¿dónde está? Yo estoy en Virginia, en una ciudad pequeña que se llama Harrisonburg de Virginia. Estoy Ay, más al norte. qué bonito. Los hispanos estamos hoy en todas partes del mundo. Sí, Y también las redes sociales ayudan a que nos podamos contactar desde Argentina, Colombia, Venezuela. Así que seguro que mucha gente te va a contactar y me encanta eso que estás haciendo de workshops y acompañamiento personal. Gracias, Yamilka. Un placer poniendo el foco en hispanos maravillosos como tú. Bendiciones. gracias. Amén, Carlos, gracias. Amigos, no se despidan sin darnos un like y si nos creen merecedores de su suscripción, es absolutamente gratis y para nosotros esa es la mejor recompensa. Gracias.
Amigos entrañables.